Bueno, Víctor Segarra, Las 12 Casas, y estamos con Julio Álvarez. Fíjate, Julio, nos conocimos en Las 12 Casas, tu colega, tu esposa, ¿verdad? Me lo digo bien, no voy a decir otra cosa, pero exactamente, no me equivoqué. Y le decía a mi amigo, pues temas de interés, vamos a ver prognosis, lo que es psicología versus psiquiatría, qué significa, por ejemplo, el pasado de la hipnosis. Y te acuerdas que antes de empezar el programa, mucha gente, pues puedes hipnotizar, puedes regresar, hacer unas terapias, pero yo te pregunto, si el universo es circular y muy al futuro llegas al pasado, has visto la mecánica cuántica, y muy al pasado te envían al futuro, la pregunta es, si tú hipnotizas, cambias el yo actual, y si tú progresas, también cambias el yo actual. Bienvenido, mi hermano. Gracias. Es un placer, Gracias. Julio. ¿Qué opinarías de eso? ¿Está muy jalado los pelos? ¿Sería una cosa muy extraña, como dicen los chavos? ¿O es algo que va más aterrizable? ¿De qué me sirve conocer o recordar el pasado o saber del futuro, que son multidimensiones copartícipes y paralelas? Bienvenido, adelante. Gracias. Bueno, mira, lo que está buscando siempre las personas, la humanidad, y lo ha hecho durante siglos, ha sido una respuesta. Y han sido respuestas. Lo que hacemos justamente en psicología es ofrecer algunas de estas respuestas. No necesariamente todas las respuestas. Entonces ahí es donde se pueden conjuntar. Cuando hablamos del pasado, hablamos de aquello que nos ha hecho generar o que nos ha hecho ser lo que somos ahora. Bien. Y lo que estamos en el presente. Cuando hablamos del futuro, estamos diciendo lo que pudiera ser, lo que pudiera pasar y cómo nos estamos visualizando. Existen herramientas actualmente, existen corrientes inclusive también, que sí te pueden permitir generar una idea más clara de cómo pudiera ser ese futuro. Hasta este momento, si hablamos de ciencia y hablamos de no ciencia, sí, digámoslo así, la ciencia no existe todavía comprobación sobre estas formas alternativas de observar el futuro. Todavía comprobado desde la ciencia no está. Sin embargo, sí ha habido estudios o sí hay estudios en donde se ha determinado que las personas pueden observar de manera muy clara pequeños atisbos de ese futuro. Sí. Incluso tiene nombre. Algunos le llaman déjà vu, algunos, o sea, le llaman de muchas maneras, ¿no? Cuando nosotros hacemos una hipnosis, por ejemplo, en psicología, que no es lo mismo que en la psiquiatría, la diferencia sería básicamente el que el psicólogo estudia el comportamiento de las personas, el comportamiento del ser humano, y lo estudia desde la mente. Y el psiquiatra es el médico del alma. Exactamente, el psiquiatra es el médico. El psiquiatra estudia la neurología, entonces se va a la parte química, a la parte biológica del ser humano, no solamente del comportamiento. Entonces estudia medicina y estudia psicología. Okay. Eso sería como básicamente la diferencia. Cuando nosotros hablamos de esto, decimos, por ejemplo, en una de las corrientes que se llama programación neurolingüística, que existen modelos a través de los cuales puede una persona observar dónde se quiere ver y cómo quiere estar posicionado en un futuro. Es una proyección. Es una proyección. Si hacemos hay un fenómeno, de hecho. Hay dos fenómenos, perdón. Uno se llama fenómeno de transferencia y el otro se llama fenómeno de proyección. En el caso del fenómeno de la proyección, sí podemos cambiar la persona que eres actualmente, Víctor, la persona que somos actualmente, si observamos claramente remodelar o reprogramar ese pasado o programar y proyectar ese futuro. Si cambiamos a la persona que tenemos en el presente. Eso es real. Okay. Eso se puede lograr. ¿Ves connotados cambios físicos? ¿Se puede observar mejorías? Se pueden observar mejorías y no solo eso, se pueden observar incluso cambios más drásticos. En una persona, en un experimento que se ha hecho, por ejemplo, una persona que se proyecta a través de la programación neurolingüística en un futuro que él determina que puede ser de determinada forma, determinadas situaciones, en determinadas circunstancias también, esta persona regresa con una fisiología diferente. Entonces su fisiología cambia de una persona que está, por ejemplo, encorvada, por eso me estoy poniendo así también, de repente cambia y se pone derecho. Entonces esa persona que proyectó un futuro distinto sí puede cambiar, incluso te repito, a nivel fisiológico. Decimos que si podemos cambiar a nivel fisiológico, a nivel de lenguaje en nuestras conversaciones y a nivel de enfoque en lo que nos estamos enfocando y el significado que le estamos dando a las cosas, entonces podemos generar ese resultado que estás proyectando. Ahora bien, eso es proyección. ¿Has escuchado la teoría de la mecánica cuántica, teoría de las supercuerdas, que las 10 dimensiones y demás? Y esta teoría de Mikio Kaku y varios investigadores. Yo pregunto, ¿puede la psicología, o en este caso un psicólogo o psiquiatra, llevar al alma a un verdadero futuro, dimensión paralela, modificar o entender ese futuro de Julio Álvarez y después regresarlo al Julio Álvarez del siglo XXI
y ser tú diferente, pero conociendo verdaderamente esa dimensión alterna, no como proyección? Fíjate que se han hecho estudios para determinar si esto es posible o no, y en estos estudios que se hacen generalmente bajo efectos de lo que llamamos hipnosis, Sí. la persona regresa y dice haber visto o haber percibido o haber sentido cosas distintas a la persona que es ahora. ¿Se ve diferente? Y se ven distintos. ¿Habla diferente? Y se ven diferentes. Y habla hablan como diferente. mujer, habla como hombre y narra sitios que no Y existen. que no, o que no existen todavía o que nunca han visto en su vida. Inclusive se ha llegado en esos estudios a observar, esto te repito, se ha hecho con varios sinodales y varias personas estudiándolos, y se ha llegado a observar que la persona inclusive puede llegar a hablar un idioma diferente al suyo, que ni siquiera había tenido contacto con este idioma o no había tenido o no había aprendido, perdón, este idioma anteriormente. Ahora, ¿estás de acuerdo que el bosquejo del alma es multidimensional? Así Y es. allá arriba puedes encontrar todos los idiomas, todos los lenguajes y toda la comunicación. ¿Cuál es el beneficio práctico y por qué muchos psicólogos y algunos psiquiatras no utilizan la prognosis? Siempre se basan pasado, hipnosis, Porque no hay comprobación. nada más. Esa es básicamente la respuesta. Mira, nosotros utilizamos algo que le llamamos método científico. Sí. Y el método científico, tú sabes que va en 4 etapas. Así La es. primera etapa es la observación. Nosotros observamos y a partir de la observación partimos. Bueno, defines tu problema y luego la hipótesis, la teoría y al finalmente no llegas a la conclusión antes de haber comprobado todo, ¿no? Llegas aún después de haber llegado a la conclusión y de haber sido comprobado, se puede formular incluso una ley, siempre y cuando los resultados siempre sean los mismos y de manera universal, no solamente para algunos individuos. Es por eso que todavía no se ha llevado de esta forma, ¿no? Por eso no se ha estudiado así. Aunque existen, te repito, estudios y existen ciertos modelamientos que han permitido que las personas lleguen y incluso hablen de esto, todavía no se ha comprobado que sea para todos o que todos puedan tener este nivel de desdoblamiento, también se le ha podido llamar de esa Exactamente. manera. Ahora, Julio, una cosa importante. El ser humano actualmente tenemos un IQ, una capacidad, un nivel mental. ¿Podrías tú llevar a una persona a elevar su IQ como sabio? ¿O quitar fobias, adicciones y demás? ¿O tenemos un candado del cual por evolución no llegamos a más? No, sí se puede. Y también esto sí está científicamente comprobado, Víctor. Efectivamente, las personas pueden llegar o podemos llegar todos a ciertos niveles de genialidad, a ciertos niveles de crecimiento, desarrollo de este IQ, siempre y cuando pues se hagan ahora sí que de las maneras y de las formas en las que se tienen que hacer, ¿no? Pero es posible inclusive curar COVID. Oye, ¿te acuerdas que había un colega tuyo, Tony Camo, y que te acuerdas que estuvimos platicando que pueden haber personas que llevan a la hipnosis en una forma peyorativa, en una forma humillante? ¿Cuáles son las ventajas de hipnotizar correctamente? ¿Podemos nosotros quitar traumas? ¿Te acuerdas? Muchos saben muchas vidas de Brian Weiss, que llevó a Catherine, que hasta finalmente su jaqueca se convirtió en que murió con un golpe es decir, irse a la causa elimina el efecto y mejora tu vida. Así es. Absolutamente. Hoy en día ya existen corrientes, eso te lo digo de manera definitiva y clara, ¿eh? Hay elementos y corrientes que nos permiten que las personas, que los seres humanos, tú y yo y quien sea, pueda generar una mejora, incluso en niveles macros, cuando nosotros quitamos ese candado desde el pasado. Ahí sí lo podemos. Qué interesante. No te nos vayas, mi querido Julio, porque inmediatamente regresamos después del corte y nos vas a indicar cómo esta ciencia maneja los candados, cómo por evolución, qué límites tenemos y cómo abrirlos sin causar un daño posterior. Julio Álvarez, después del corte, Víctor Segarra, las 12 casas. Continuamos.